vuelve a sorprenderme, Gus, porque hace el tiempito que no nos podemos encontrar y tenemos varias palabras que recortamos de esta película, cada una desde su ámbito, por supuesto, desde su lugar, así que en algunas partes estaremos de acuerdo, en otras disentiremos como es natural. Bueno, para esta peli que me parece brillante, tomo varios seminarios de Lacan, que también me parecen brillantes para dar cuenta del amor. Uno de ellos es el seminario 10, la angustia, que habla de los objetos pulsionales. Como ustedes saben, que este seminario habla de la afectación de la mirada, ¿no? Y la voz. Me parece fundamental en esta película cómo el director simboliza a partir de la ventana, ¿no? Algo que tiene que ver con la castración, y a partir de la voz, con una enunciación del te amo. Esto es brevemente para introducirlos en lo que voy a intentar explicar un poco, a ver qué es lo que me convocó. Después también está el seminario 20, aún de Lacan, donde también profundiza muchísimo sobre el amor, sobre el goce. Y entre medio del seminario 10, o sea, aparece el siguiente, que es el seminario 11, de los cuatro conceptos fundamentales. No, bueno, se me olvidó el nombre, pero habla justamente de la constitución subjetiva, que tiene que ver con lo que ya venimos trabajando sobre los tiempos constitutivos lógicos, ¿no? De alienación y separación. Me parece brillante también cómo el director, para dar cuenta en estos casos trágicos de estas películas, que obviamente no son comedias, va a dar cuenta, por ejemplo, se me ocurre pensar con el tema inicial, ¿no? de la película, donde aparece la herida, ¿no? La venda, como un intento de corte por este objeto al que yo también llamo, y también pensé en el hechizo que esta mujer ha provocado con la mirada de Tomek, a partir de este objeto que se extiende, ¿no? Del ojo, que Lacan lo trabaja maravillosamente, se lo recomiendo, ¿no? Sobre el objeto voz, el objeto mirada y otros objetos pulsionales, ¿no? Para dar cuenta del objeto A, que Lacan va a decir que es el que causa el deseo. Pero recuerden que para causar el deseo tiene que haber una falta, tiene que haber alguien que ame a este infans en constitución. Si no hay un agujero, pensemos en las ventanas, más allá del vidrio, pero también pensemos en la ruptura de ese vidrio con este robo del telescopio, para poder acercarse a ese objeto de amor. Bueno, se me ocurre pensar en todo esto, les tiro brevemente como introductoriamente, para poder acercarnos a este sujeto que está obnubilado por esta mujer bella, pero que intenta romper esa ventana, ¿no? El cristal de esa ventana. Y tiene que ver justamente con poder enunciar algo, ¿no? Insisto, te amo. Eso tiene que ver con la voz. Voy a iniciar con una frase de Lacan, del seminario 20, como les decía, el seminario aún, donde dice: en el amor se apunta al sujeto como tal, en cuanto se le supone a una frase articulada, a algo que se ordena o puede ordenarse con toda una vida. Me parece como bastante ilustrativa de cómo se articula en la constitución subjetiva el amor del otro. Tiene que estar el amor, el deseo, anudado, para que no quede apresado, si se quiere, para hacer una correlación simbólica de esta película, porque me parece totalmente metafórica, brillante, para no quedar apresado en la ventana del otro, para no quedar apresado en el espejo del otro. Recuerden que yo también, para hablar de la constitución subjetiva, les hablé del estadio del espejo, ¿no? En tanto, esa constitución narcisística de un sujeto que todavía no se vale por sí mismo, que necesita de la confirmación del otro, necesita que una madre le done significante, que le hable y le diga que lo quiere, que lo ama, pero que, como ya les expliqué en otro momento, tiene que haber un falo, con esto de la madre cocodrilo, que creo lo traje la vez pasada, que no permita cerrar esa boca de cocodrilo, para que ese niño, ese infante, no quede tragado en la madre, ¿no? Que eso apunta justamente a un goce, ¿no? Apunta a quedar apresado como objeto y no poder constituirse, por lo menos neuróticamente o con ciertos avatares, si es una neurosis compleja, para poder armar lazo con los otros. En el caso de este muchacho, joven de 19 años, ya
él mira desde la ventana y me parece interesante, más allá del decálogo, ¿no? de estos 10 mandamientos, el no amarás. Parece que la película va a tratar de una película de amor, pero el anteponer el no me parece importante empezar a despejarlo. O sea, ¿qué tiene de no este amor, no? No valga la redundancia. Ese objeto amoroso, ¿no? Como les decía, que Tomek se encuentra obnubilado, esta especie de madre, ¿no? Porque él ha sido abandonado y de un orfanato fue sacado, ¿no? A partir del amor de esta mujer, que a su vez tenía otro hijo que se llamaba Martín. Podemos decir la antítesis de Tomek, un hombre al que la madre llama trotamundos, ¿no? Un hombre al que esta madre le contaba todo el tiempo, mirá cómo tiene estas historias amorosas. Bueno, él es una persona que anda de lugar en lugar. Y en cambio Tomek era una persona más bien retraída, más bien inhibida en el contacto con el otro, ¿no? Por eso el tema de los cristales, por eso el tema de las ventanas. Pero, ojo, sin embargo, como marcó Gustavo, había siempre un agujero. Tengan en cuenta el agujero. En tanto castración, en tanto falta, en tanto posibilidad de deseo, porque este muchacho joven, más joven que esta mujer, Magdalena, se atrevió a poder, previos obviamente, previos signos, ¿no? que le daba a Magdalena, pudo acercarse cada vez más a ese objeto de amor para decir que la amaba, ¿no? De eso se trataba, que la amaba desde hace un año, ¿no? Que la amaba desde hace un año y que religiosamente, hablando de la religión, él tenía todo calculado. A las 20:30 preparaba su telescopio, porque era la hora en que ella llegaba, y observaba justamente las escenas de esta mujer, que como muy bien dijo Gustavo, más que amor parecería que había goce, ¿no? Ella disfrutaba de esas relaciones. Parecía que en el primer contacto con el hombre, que sabía más, como dijo Gustavo, no lo sabemos, pero como que trataba más objetalizadamente capaz a una mujer, ella se sentía cómoda, pero hubo un instante donde él cerró la puerta del auto, le dijo basta, y ella, llorando, llegó a su casa. Pero tampoco nos adelantemos en esa escena, porque quiero marcar ciertas escenas donde pega un viraje la película, que me parece importante justamente para hablar del deseo, para hablar de la mirada y para hablar de la voz, que es como nos convoca este seminario. Entonces, vamos a dar primero estos pasos iniciales en la abertura del deseo, ¿no? Tomo nuevamente de Lacan, que me pareció, o sea, yo acá voy a adorar a Lacan, como tú adoras a Jung, por ejemplo, no lo trajiste esta vez. Bueno, a Jung. No, al final. Claro, está muy bien. Dice Lacan, ¿no? Este elemento de fascinación en la función de la mirada, donde toda subsistencia subjetiva parece perderse, absorberse, salir del mundo, es en sí mismo enigmático. Después recorté otra partecita, para acotarle un poco. Hay ahí una suspensión del desgarro del deseo, suspensión ciertamente frágil, tan frágil como una cortina, siempre dispuesta a replegarse para desenmascarar el misterio que esconde. El tema de la mirada, uno puede pensar en lo voyerista que se presenta Tomek, por otro lado obsesionado también por los pasos, por otro lado acompañando con la cena de ella, él también comiendo, y por otro lado ya iniciando una convocatoria para que deje ella de estar con otros hombres y empiece a mirarlo a él. ¿Cómo lo hace? Un elemento, podemos pensar en este cine, en esta película, es el teléfono. El teléfono permite comunicar algo, ¿no? Gustavo también habló de cómo él trabajaba como en el correo, ¿no? También como mensajero. Él quiere comunicar algo, pero algo muy propio, no algo, o sea, de otros. Quiere comunicar algo propio que tiene que ver con su amor hacia este ser amado, ¿no? Él se presenta entonces como deseante. Acá también es importante, pero no lo trabajé, el seminario 8, la transferencia de Lacan, porque habla también de la cuestión vinculada al sujeto, porque a Lacan le interesa mucho el sujeto del inconsciente, el sujeto barrado, el sujeto donde es lo que, o sea, una definición del sujeto es lo que representa un significante para otro significante. En esa hendidura, en ese agujero donde se encuentra, donde emerge el sujeto. No hablamos de individuo acá, hablamos de sujeto. Si hablamos de individuo, hablamos de algo indiviso, que justamente con el nacimiento se rompe esa unión con la madre, ¿no? Sale de estar unida con la madre, con el llanto inaugural, para poder
habitar un mundo que obviamente va a partir, o sea, se pare, y tiene que ver con la angustia. No es sin angustia que uno atraviesa el deseo. Ya Lacan habla de la angustia como antesala del deseo. Uno tiene que sentirse conmovido, y acá toca el cuerpo libidinal, tiene que sentirse conmovido, ese deseo tiene que vibrar en el cuerpo para que uno sea, para que uno elija, pero no hay una elección azarosa, no hay una elección amo a cualquiera, ¿no? Como en estas películas siempre venimos hablando de que, por ejemplo, no se me ocurre pensar en La mujer de la próxima puerta, donde cuando está en el hospital, parece que acá los que aman son locos, entonces tienen que internarse, los tienen que internar, ¿no? Para seguir una norma, una regla más sana, donde le dice al psiquiatra en esta otra película que les nombro, que realmente, o sea, ella no puede amar a nadie, y a su vez el psiquiatra apaciguando, ya vas a encontrar otro amor, en realidad lo que ella decía, pero ¿por qué duele, no? Podemos traducirlo así, ¿no? ¿Por qué duele? ¿Por qué me engancho de esta manera con este amor tan loco, tan paranoico, ¿no? que me quita, que me hace justamente romper, ¿no? Estos cristales, ¿no? Anudados frágilmente? Me parece brillante cómo estas películas trabajan con elementos para dar cuenta de los registros, ¿no? Que ya también traje al pasar lacanianos, el registro simbólico, imaginario y real, ¿no? Bueno, hay unas escenas claras donde esta madre, llamémosla así, ¿no? Una especie de madre, porque se encargó de cuidarlo, criarlo y amarlo desde los inicios, intenta convocar, intenta conmover, desea que este muchacho pueda salir de la ventana, pueda tener un vínculo, como por ejemplo su otro hijo, ¿no? Un trotamundo, no sé si en ese grado, pero sí por lo menos incitarlo cuando, bueno, le dice, ven, o sea, ella mirando ese programa de Miss Polonia, ¿no? Miss Polonia era, sí, donde ahí le presenta una gama de mujeres, para, bueno, todas bellas, para que él obviamente quede cautivado por otras mujeres. Ya la mujer la madre, está percibiendo, ¿no? Este grado de ensimismamiento, este grado, ¿no? Narcisista, si queremos, si se quiere, ¿no? Donde se pretende una unión. El narcisismo apunta a una unión, allí donde justamente hay una fragmentación, como les decía, en la constitución subjetiva, donde hay un infant, no se puede valer, la madre devuelve, gira la mirada para poder ese infant sentir un júbilo, ¿no? de enamoramiento propio, que hace a una fortaleza, ¿no? Como que se cree allí donde no hay una correlación entre esa imagen y cómo vivencia esa infant su fragmentación, pero él lo vivencia como una totalidad. Y esto tiene que aparecer para una constitución subjetiva, para que pueda atravesar ese narcisismo, y luego del narcisismo bordear otros objetos, ¿no? Para justamente hacer lazo. Primero es en el rodeo con él mismo para poder constituirse, pero luego tiene que salir al mundo, si no nos quedamos mirando, como ya les dije otra expresión en algún momento, el propio ombligo, ¿no? Y eso es fácil por momentos, porque eso nos resguarda de la castración, que tan neuróticamente todos intentamos en algún momento taponar la castración con otros objetos, sea en los vínculos amorosos, como dice Gustavo respecto de Magdalena, estar en vínculos que no tienen que ver con el amor, sino con la satisfacción del goce, ¿no? Que hace que, bueno, pueda venir uno, otro, hasta que se topa con Tomek. Recuerden que el toparse con Tomek a ella le habilita una abertura también para salir de la ventana. Ella, si bien está como detrás de esa vidriera, en el caso de Tomek la va a sacar. Me parece que eso también es importante para tener en cuenta cuando alguien enuncia algo. Es un acto enunciar, que como todo acto no tiene garantías. Entonces, como le decía, esta madre intenta de alguna manera convocarlo para que él salga de esos vidrios, de esos cristales que cristalizan un mundo fantasmático en este muchacho, que hace que la idealice, que la vea como única mujer a la cual hay que amar, y por eso se va acercando, pero también es valiente en poder expresarle en el transcurso de la película, acercándose de distintas maneras, porque pasa por distintos trabajos. Él la observa, ¿no? También es repartidor de leche, o sea, también el roce, ¿no? La mirada y el roce, ¿no? De la mano y demás es importante, porque él quiere ser tocado, si se quiere, ¿no? Deseando a esta mujer. Les decía que para salirse de la fantasía, pensemos un poquito
un texto viejo, un texto ya de los primeros proyectos de psicología para neurólogos de Freud, donde habla también de la constitución subjetiva a nivel como lo trabaja Freud, donde es necesario salir de esta díada, de esta unión con la madre, para justamente, como les decía, hacer lazo, para que haya castración, porque la castración también va de la mano del deseo. Uno tiene que desear, se consume en ciertos actos, pero el deseo, como ya les he dicho en otro momento, es un motor donde se satisface pero vuelve a relanzarse. Si no si se estanca, ¿no? Y si uno pretende, como hemos dicho en otro momento, encontrar esa media naranja, ¿no? Porque a mí me falta algo, entonces quiero completarme con el otro porque siento que al otro también le falta algo, entonces lo completo. Eso es una fusión. Y en estas películas aparece este tema de la fusión, de no poder desprenderse, de no poder tener otro tiempo constitutivo lógico, sino es a partir del cuerpo, ¿no? Con heridas, con intentos de suicidio, ¿no? Algunos más del tema, hemos trabajado de la psicosis, acá podemos pensar desde el lado del campo de la neurosis, pero costoso a nivel, insisto, del cuerpo, porque el cuerpo, recuerden, para el psicoanálisis, es un cuerpo libidinal, tiene zonas recortadas erógenas que van a dar cuenta también, por eso también Lacan lo trabaja, los 5 objetos pulsionales, que darán cuenta de una ruta, ¿no es? O sea, uno no elige el amor, o sea, el objeto de amor, siempre hay marcas del otro. Por eso esta frase inicial, como les comenté de Lacan, que siempre tiene que ver el amor con apuntar al sujeto, pero es porque un otro primordial lo percibió, porque lo enunció, porque lo trajo a este mundo. Y a partir de enunciarlo, como les he marcado en otro momento, ¿no? Un otro primordial en tanto ese uno, ¿no? Que habla de la cadena significante en Lacan, como les decía, un sujeto es lo que representa un significante para otros significantes, hay un S1 y un S2, y entre eso la abertura, la hendidura, el permiso para que uno pueda salirse de ahí, del goce del otro, para constituirse como sujeto deseante. Entonces, tiene que prohibirse ese goce incestuoso para habilitarse otros goces posibles. Si no hay otros goces posibles, estamos entrampados, que es lo que le pasó al pobre Tomek, ¿no? Que de tanto buscarla, la encontró y ella, podemos decir, que lo despreció, ¿no? Porque lo trató como un hombre más, dentro de una serie donde los hombres pueden ser tomados como objeto de goce, ¿no? Y aparte, ella siempre descreyendo del amor, el férreo le decía, te amo. Y ella le decía, pero ¿me amás por qué? Porque me querés ver, porque ¿qué es lo que te provoca el verme, no? O sea, ¿querés tener relaciones conmigo, sexuales? ¿Querés tener un encuentro íntimo? No, te amo porque te amo. Eso, si no es una enunciación, no tiene significados que se anuden, no tiene otro significado, es te amo porque te amo. A partir de esa enunciación se marca un acto, que también Lacan trabaja el tema del acto, también lo trabaja en relación con una terapia analítica donde uno, para desprenderse de un goce, tiene que atravesar ciertas asociaciones libres para poder derrotar, si se quiere, o para poder desanudar esas marcas del otro donde queda entrampado, porque un neurótico siempre se siente, o se siente gozado, se siente como, aprisionado por un otro. Por eso cada uno tiene distintas miradas de cómo es ese otro, y eso es por la marca, por la huella, que también Lacan lo trabaja a partir de un artículo, va a hablar de Robinson Crusoe, donde como la huella orada, la huella marca en el cuerpo el paso del hombre, el paso del otro, porque recuerden que un sujeto es a partir de ser deseado por un otro, pero somos deseados por un otro, pero se tiene que habilitar este pasaje de la cuestión del tiempo lógico de la separación para poder desear ese sujeto, al margen de ese otro, pero va a estar bajo coordenadas de ese otro. Entonces, en un análisis donde uno intenta taponar la castración porque implica angustia, porque no queremos darnos cuenta de ciertas debilidades, si se quiere, la idea es poder restar goces, poder saberse castrado. Es poder saberse castrado significa también, o podemos pensarlo, como limitado, como que no todo se puede. Y está bueno, en este caso la madre, más allá de la norma, le marca una legalidad, que me parece que en el caso de este muchacho, en un registro imaginario, donde Freud trabaja en el enamoramiento de hipnosis,
o en la identificación, que son apartados dentro de psicología de las masas y análisis del yo, el tema del amor, también de la constitución, ¿no? Del tema de la idealización, que es necesario ese ideal para uno poder verse completo, pero es necesario también poder separarse, como les digo. Por eso el tema de la alienación y la separación son importantes, están a lo largo de la vida, recuerden eso, no se da de una vez para siempre, porque el psiquismo es movible, porque el psiquismo, o sea, no está cristalizado de una vez para siempre. Agujero, fantasía, ¿cómo horadar esa fantasía a partir del deseo? Como les decía, a partir del animarse, dar destellos de la llamo por teléfono, ella que siente la respiración, no sabe quién la llama, pero sabe que alguien la está mirando, no sé si sabe que alguien la está mirando, pero sí que alguien la está, que alguien piensa en ella, ¿no? Podemos pensar, que alguien le dedica tiempo de otra manera, ¿no? Y después, acto seguido, luego de cortar, porque tiene una especie de pudor, una especie de inhibición, le dice disculpame, ¿no? O sea, y a su vez, o sea, también al mirar y al querer cerrar esos postigos, porque Lacan trabaja el tema de la mirada también en relación al ojo, como un punto ciego donde ahí ya no se ve, ¿no? Entonces, uno se encuentra nubilado, como les decía, eso le provoca a este sujeto que hay una cierta realidad que no puede tolerar, que obviamente esa mujer es deseada por varios hombres, que la toman por objeto de su deseo. Y él entonces tiene que hacer algo con eso. No puede ser que otros hombres la deseen y él no se encuentre del otro lado de la ventana. Entonces llama, una pérdida de gago, entonces bueno, ahí se corta, ¿no? Él intenta cortar también que ella pueda tener un vínculo sexual con otros hombres. Hay un subtítulo acá, que ya cuando les pase el artículo irán viendo todos los subtítulos que me atrayeron para hablar de esta película, que habla de antes de atravesar la ventana, ¿no? ¿Qué es una ventana? Me pregunto yo, ¿no? Sino la abertura hacia algo desconocido. Por eso les marco esto del acto, ¿no? De poder enunciar algo, acercarse, ¿no? Porque cuando la mujer sale llorando, cuando no sé si la jefa en el correo le dice acá no vamos a ser estafados, ¿no? Cuando ella recibe las notificaciones, él ahí la corre y no deja de mirarla, hasta que le dice que es él quien la observa durante un año, ella, veme, le dice, ¿no? Y él la mira, obviamente de eso sabía, ¿no? De cuestión de la mirada. Y cuando ella sigue, o sea, caminando, angustiada, porque justamente había roto, o sea, el vínculo, no sabemos, no iba a ser amoroso, pero bueno, ya había sido despreciada por este hombre, esa supuesta pareja, él le grita, o sea, sé que anoche estuviste llorando. Bueno, ahí es donde le hace la confesión de observarla. Entonces ella le pide que se aleje. Ahí ya empieza, pensemos en esto del sujeto deseante, el objeto de deseo y un viraje que luego se va a producir. Un viraje no sin angustia. Recuerden que el objeto, o sea, la angustia es la antesala del deseo y no hay objeto sin angustia. Tiene que haber una angustia inaugural. Entonces yo me permito tomar, cuando él observa por la ventana que rompe esta mujer Magdalena con su pareja o especie de pareja, la madre escucha, bueno, esta tutora, escucha que él se había levantado a la madrugada, entonces lo hace ir a la habitación, ¿no? Entonces, bueno, ¿estás despierto? ¿No? Le dice que sí. Entonces, él pregunta, porque también, o sea, el tema de esta película que habla de cuestiones universales me parece muy fina, muy interesante para trabajar, insisto, cuestiones universales que hacen al sujeto, que hacen al encuentro con el otro. Él le pregunta a esta madre, ¿por qué la gente llora? Le dice, ¿no? Ella responde sabiamente algo. O sea, le da respuesta. Si alguien no da respuesta también es como bastante enloquecedor para un sujeto no alojarse en esa respuesta que el otro le da. Acuérdense, vuelvo a hacer el paralelismo con este otro primordial que pone sentido en el sujeto. Tiene que amarrarlo con significantes, con esos S de uno, pero luego este sujeto, para formar un espacio propio, un nombre propio, un cuerpo propio, tiene que separarse. Es decir, tiene que marcar un sinsentido, ¿no? Es decir, ahí donde el otro no sabe todo, pero uno cree neuróticamente que el otro va a saber. Por eso también uno va a un análisis cuando tiene un síntoma y dice, ¿qué me pasa, no? ¿Por qué me pasa esto, ¿no? Y busca esta especie de complicidad, que eso tiene que ver con la transferencia, ¿no? Hacia el analista, donde se posiciona como objeto semblante,
pero no da respuestas, te pasa esto, por esto, por esto, por esto, por eso, por esto, el psicoanálisis se separa de otras prácticas terapéuticas que intentan dar una unidad al yo, donde acá no trabajamos con el yo, trabajamos con el inconsciente. El inconsciente son lapsus, son fallidos, y lo más patológico que perdura es un síntoma. En este personaje, que es el paciente, lo puedo tomar como un caso clínico, por supuesto, él está intrigado de por qué suceden cosas trágicas en la vida, ¿no? Como preguntándole a esta madre, yo no la voy a hacer llorar, ¿no? Se me ocurre pensar ahora, ¿no? Si el amor, o sea, si yo tengo amor para darle. Entonces ella le dice, bueno, por un desamor, por un abandono, por la muerte de un ser querido, ¿no? La muerte introduce la falta, el abandono introduce también la falta, el desamor introduce una falta, poder realizar un duelo introduce a que el sujeto tenga una introspección de ese objeto que ya no está en la realidad, para poder desinvestir ese objeto, y luego, o sea, vía introspección, vía duelo, que el trabajo del duelo no hay que cortarlo, siempre dice Freud, poniendo significante y diciendo, bueno, como hacía este psiquiatra con la mujer esta de la próxima puerta, le decía, ya vas a encontrar otros amores, no te angusties tanto, ¿no? Como si fuese tan fácil las cuestiones amorosas que marcan la constitución subjetiva. Por eso yo siempre reenvío a la constitución subjetiva cuando cada sujeto, o sea, cada personaje en estas películas se dirigen a un objeto de amor, pero marcados vía el otro. Entonces, ¿qué tiene de interesante esta pregunta? Reenvía al otro primordial, ¿no? Como les decía, donde le va a dar sentido, le va a dar ciertas respuestas que obviamente van a calmar. Dar respuestas calma. También a un paciente darle algunas respuestas calma ante angustias desbordadas, para luego relanzar y poder dirigir la cura y que ese sujeto encuentre su deseo, ¿no? Porque está bastante trabado en el deseo del otro, como les decía, neuróticamente se puede sentir gozado, se puede sentir entrampado, ¿no? En este caso, en la ventana del otro, en este estadio del espejo, donde no salirse de ese espejo puede producir la muerte en casos fatales. En este caso no llegó a este fatalismo, pero por lo menos hubo un intento donde termina en este hospital. Conducir, tomé una pregunta que permite también, ¿no? Un niño hace preguntas, ¿no? ¿Por qué la muerte? ¿Dónde van las almas? ¿Qué sucede? ¿No? Hay otra película, No matarás, ¿no?, de Kieslowski, donde también el niño le pregunta a su padre sobre la muerte, en este caso de un perro, pero se arman teorías los niños sobre el mundo, ¿no?, sobre el mundo circundante. Y el amor tiene que ver siempre, insisto, estas películas hablan del amor, pero en estos casos un poco más complejos, por el anudamiento con estos otros. Se me ocurre pensar cuando esta madre le dice, bueno, también una persona llora por el abandono, él fue abandonado, recuerden esto, no sabemos nada de estos padres, insisto, de los padres biológicos, es abandonado, está en un orfanato, lo adopta esta mujer, que lo ama mucho, y está bueno que lo ame, porque por amor ella lo que quiere es que esté con otras mujeres, o sea, que esté con alguna mujer. Incluso le dice, si querés poder traer a alguna mujer a casa, no te sientas avergonzado, ¿no? Ella lo incita, ¿no? Si se quiere a salir del plano, podemos pensar, autoerótico de la mirada, ¿no? Poder salir de ahí, como les digo, autoerótico en tanto mirar el propio ombligo, y poder traspasar una ventana, pero que siempre tenga un marco, recuerden, porque si una ventana no tiene un marco del cual aferrarse, del cual amarrarse, un borde, que esto también trabaja Lacan para hablar de los recortes en el cuerpo, los recortes erógenos, o sea, uno de los agujeros que trata esta película, tiene que haber un borde para poder bordear un objeto. Si no bordeamos un objeto, estamos como arrasados, ¿no?, en el otro, por el otro. Entonces las preguntas siempre habilitan otra cosa, habilitan esa incertidumbre, pero está bien también un poco de incertidumbre porque motoriza también, y no se cansa de darle señales, ¿no?, con el teléfono, con acercarse, con decirle, sé que lloraste la noche anterior. Y también pensaba, ¿no?, para correlacionarlo nuevamente con la constitución subjetiva, ¿por qué la gente llora? Porque él la ve llorar a Magdalena. Pensaba en el llanto inaugural justamente de un infante, ese llanto inaugural que permite la desgarradura de esa madre, no, de una madre cuando el sujeto nace, una desgarradura y la inmersión en un mundo simbólico. Hacerse un lugar en la vida, ¿no? La entrada inaugural es a partir del llanto, ¿no?
si no llora, por si le pegan una palmada al bebé, ahí estamos también complicados. Lacan va a hablar, o sea, me encanta el seminario 20 porque habla de frases extremadamente complejas. Yo acá les tiro las frases, los titulares, para que ustedes, si tienen la pizca de deseo, puedan acercarse. El amor como acto, ¿no? El amor es dar sin recibir nada a cambio. Les voy a leer un pedacito, ¿no?, de este mismo seminario, que dice: un sujeto como tal no tiene mucho que ver con el goce, pero en cambio su signo puede provocar el deseo. Es el principio del amor, ¿no? El amor, otra frase de Lacaniana, el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Vamos a explicar un poquitito esto. Es dar lo que no se tiene. Uno no es el falo, como les he explicado en otro momento, ¿no? Para una madre, taponar ese agujero, la castración, toma ese niño como falo, ¿no? Nada le falta, por eso como que el padre en los inicios no tiene mucha cabida. Luego sí, como les decía, con este falo, con este palo que se traba en la boca de esta madre cocodrilo para no ser tragado, es ahí donde aparece la interdicción de la ley, donde ahí aparece la prohibición del incesto, donde ahí aparece: con tu madre no, con un padre a nivel simbólico no te acostarás, sí con otras mujeres. La habilitación, como les decía, a otros posibles goces, pero no el goce con la madre. Entonces es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es decir, uno no es el falo, ¿no? Entonces el falo va del lado del tener, pasamos del lado del tener al lado del objeto, ¿no? Como les decía, objeto causa de deseo, el objeto es lo que causa el deseo. El sujeto tomado como objeto inicialmente para una madre que tapona la falta, pero que luego esa madre corre la mirada porque estar muy encima o no estar o tener la ausencia completa genera complicaciones en la constitución de cualquier ser subjetivamente, y ahí aparecen las estructuras clínicas, neurosis, psicosis, perversión. Constituye un fantasma, el fantasma del sujeto, que es a nivel imaginario, donde un sujeto se va a poder armar vínculos, ¿no? Ese objeto tiene que estar velado, el objeto que causa el deseo tiene que estar velado, porque cuando se corre el velo, como les he marcado en otra instancia, aparece la angustia. Ejemplo, ¿no? Cuando finalmente Tomek no tiene relaciones sexuales con esta mujer, pero ella es como que sabe y le enseña, ¿no?, cómo tocar a una mujer. Cuando una mujer se siente deseada por un hombre, él tiene un orgasmo, y a partir de ahí ella finaliza desafectivamente, sabiendo del te amo de él, de esa enunciación que marcaba te amo porque te amo, no tiene otra explicación. Ella dice: esto no es amor. O sea, él ahí se angustia, o sea, es como haber negado el amor brindado, ¿no? Querer alojarse en el otro y ella no haberle dado cabida, haberlo tomado por objeto de deseo, por objeto de su goce, para su satisfacción, como lo venía haciendo con otros hombres, insisto, lo pone en serie con otros hombres. Ahí él se angustia y dense cuenta de ahí del viraje dramático en la película, donde él termina intentando se corta las venas porque no puede tolerar, ¿no? Ahí se sintió completamente desalojado, abandonado si se quiere, porque ella sabía dónde marcarle esa falda, ¿no? Demostrándole: no hay amor, no existe el amor. Y la madre estaba advertida de eso, ¿no? Cuando Magdalena llama por teléfono: ¿qué pasó? ¿Dónde está? Porque ahí aparece la pizca de deseo a partir de ese te amo y a partir de él sustraerse, ¿no?, del campo del otro. Es decir, dejo de mirarte porque me angustié, porque se rompió el vidrio, ¿no? Porque se rompió esa ilusión de poder completarte, ¿no? Poder saber un poco acerca del amor, porque para él esa mujer era una mujer deseada por los hombres. Pega un viraje y a partir de ser deseada por los hombres aparece como deseante ella. Aparecer como deseante significa que le despertó una pregunta también a ella, ¿no? Le despertó: ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué no me enamoro? ¿Por qué no puedo tener una relación estable con algún hombre? Podemos pensar, ¿no? O sea, a mí se me ocurre pensar así. Y también la angustia, insisto, el deseo viene de la mano de la angustia, porque ella, recuerden, cuando se entera que estaba en un hospital internado y que la madre incluso la confronta y le dice: decime si hago bien, en habilitar el amor, ¿no?, de mi hijo con vos. Y no, la verdad, Magdalena era consciente de que ella no podía amar o tenía imposibilidades para amar.
Entonces es como que ella marca esa limitación, ese no, por eso se me ocurre pensar el no amarás a esta mujer. Completamos la frase, no amarás a la mujer de tu prójimo, se me ocurre también pensar. Entonces, con ese no amarás, la madre por amor está resguardando a su hijo. No sabemos si hace lo correcto o si no, pero se da cuenta de que el hijo sufrió, de que esta persona sufrió por amor. Cuando Magdalena le pregunta a esta madre por qué hizo eso, ella responde porque está enamorado, ¿no? Cómo el enamoramiento permite este plano imaginario donde sentimos que nos vamos a completar, que Freud habla también de esa cuestión oceánica, ¿no? Amorosa, donde uno va a ser uno con el otro, se va a fusionar, de dos hacemos uno. Eso uno, eso unario, que Lacan también trabaja, seminarios 20 y posteriores, habla de esa fusión con el otro. Fusión que tiene que ver con el goce, insisto, que no permite el agujero. Fusiona, cuando alguien se fusiona está metido en el otro, está entrampado en el otro. Y como les digo, de pasar de ser deseada y Tomek deseante, él se corta esas venas, desaparece para esta mujer, es decir, la mirada desaparece, esa ventana queda vacía, y a partir de ahí, a ella, ese marco de la ventana empieza a intrigarle. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionarse, como les decía hace un instante, ¿qué pasa que no me puedo enamorar? ¿Qué pasa que no puedo causar el amor de un hombre? Puedo tomarme como objeto de su goce, fantástico, sé jugar muy bien. O sea, podemos pensar en esta posición histérica de jugar, ¿no? Solo que en este caso ella es tomada por objeto de deseo de un hombre, no se sustrae, porque la histérica se sustrae, tiene esta cuestión del deseo en tanto insatisfecho, en el caso de la obsesión, el deseo en tanto imposible, que podemos pensar en tanto el deseo como imposible, porque no la puede apresar. Cuando intenta apresarla, esta mujer le corta el mango, ¿no? Corta abruptamente, y él, para separarse de ella, porque no lo puede tolerar, no amarás, o sea, el amor no existe, y él dice, sí, te amo, existe, es más fuerte ese no antepuesto al amarás, que para separarse, insisto, aparece real, goce en exceso, que él no puede tolerar, porque, insisto, somos un cuerpo liminal, estamos marcados por el goce, no somos meras máquinas, ¿no? que podemos estar de relación en relación, aunque sí las hay, ¿no? Como dice Gustavo acá, ¿no? Las relaciones efímeras, que para evitar el sufrimiento uno se corre y busca otro objeto y tapona. La castración hoy en día está taponada por la visual, por los objetos de consumo, ¿no? Que en algunos casos son más tóxicos, en otros casos son menos tóxicos, pero eso acerca más a lo real y aleja más a un plano simbólico. Un plano simbólico que, insisto, el amor es una metáfora. Entonces, pero pensamos en esto, vayamos un poquitito nuevamente al tema del tema del amor, ¿no? Y pensamos en la cuestión narcisista, como les dije en algún momento, cómo poder salir de ese vidrio, de esa ventana, de ese espejo donde uno reconoce en esa imagen que no es propia una unidad. ¿Cómo salir si uno no espera más que ser amado, ¿no? Cuando uno ama, intenta amar al otro, o sea, se dispone a amar al otro, lo que quiere es una confirmación, un reconocimiento de ese otro, es decir, ser amado, es decir, que nos amen, o sea, hacer valer nuestro narcisismo, podemos pensar. ¿Cómo se sale de eso? Insisto, cuando aparece el objeto que causa el deseo, salir del tener, en tanto falo, a aparecer como objeto que causa el deseo. Apertura, fantasma en constitución, esto tiene que ver con la constitución subjetiva, el velo de ese objeto, y ahí nos manejamos un vínculo con el otro. Insisto, cuando se corre ese velo, aparece la angustia, y en el caso de Tomek, esa angustia no tramitada, porque aparece una especie de sustracción subjetiva. Él no puede salirse de una escena si no es cortándose, es decir, no llega a angustiarse, tiene ese acto también, así como tiene el acto de la enunciación con la voz, tiene la afectación de su mirada que le devuelve un note, o sea, no existe el amor, y ahí entonces se le viene a pique, como el cristal del inicio donde él rompe ese cristal que tenía el telescopio para poder observarla, se rompe ese cristal, o sea, eso frágilmente constituido, ¿no? Sale a partir de un corte en el cuerpo. Bueno, porque la gente llora, ya más o menos hablamos un poco,
el acto del amor, ¿no? Que marca el signo, da signos al otro, ¿no? Para alojarse en el deseo. Y cuando aparece esta unión con el otro, esta unificación, como les decía, donde uno intenta completarse con el otro, porque me falta una parte, entonces voy a completarme con el otro, para salir de esa completud, es la metáfora del amor. Es que por amor hay deseo. El deseo en tanto marcha, en tanto inextinguible. Por eso nos diferenciamos de los animales. El animal tiene sed, se sacia, listo, tensión cero, lo trabaja Freud. En cambio, en el sujeto, o sea, en los seres humanos, no es no es colmable del todo, porque aparece el menú, para decirlo acá, ¿no? No quiero esto, ahora quiero esto otro, ¿no? La mujer histérica o la estructura histérica insatisfecha, no es esto, no es lo otro. Y el obsesivo reduciendo su objeto de amor a la demanda, pidiéndole, bueno, ¿qué querés, no? ¿Querés esto, querés lo otro, no? Y cada uno a su manera, en las estructuras clínicas, está evitando tamponar esta castración, insisto, porque genera angustia, pero la castración habilita insisto también, otras vías posibles de amar, de desear, de hacer vínculo con el otro. Entonces no estamos por fuera del plano del objeto, uno siempre demanda el objeto de amor, ser correspondido, ¿no? Entonces no estamos nunca fuera del campo de demandarle al otro el objeto. Alguien que ama, o sea, no puede dejar de demandarle, y el neurótico tiene estas cuestiones de demandar al otro y creer que va a estar en armonía con un otro. Nos damos cuenta que no, pero al menos relanza, se va hacia el otro. Muy bien. Vamos otro poquitito más adelante, hablar un poquito de la neurosis y hablar un poquitito de este pasaje, como les digo, de ser deseado, a ponerse deseante, ya espero terminar en breve. El acto de amor con la enunciación marca un antes y un después, es un acto como tal, resta goce. Si no resta goce, insisto, estamos en la unión, en la completud, no hay objeto que cause deseo. Si nos desprendemos, hay un resto, ese resto Lacan lo va a tomar como objeto, ¿no? Como ese objeto, que uno intentará buscar en esos amores, ¿no? En la búsqueda del amor, ese objeto, pero marcado a partir de un otro, y con la marca del otro. No es sin la marca de ese otro primordial que lo precedió, que uno va a ir en busca de determinado objeto, está determinado, la lógica significante también está determinado este sujeto de deseo, es un sujeto de deseo del inconsciente. Tengan en cuenta esto, no es un individuo, es un sujeto de deseo. Insisto, no es sin angustia separarse del otro. Lacan toma un poquitito una frase que dice, ya voy concluyendo: el neurótico nos muestra en efecto que tiene necesidad de pasar por la propia institución de la ley para sostener su deseo. Más que ningún otro sujeto, el neurótico pone de relieve este hecho ejemplar, que solo puede desear según la ley. No puede dar su estatuto a su deseo más que como insatisfecho o como imposible, como le decía, insatisfecho en histeria, imposible obsesivo. Por paradójico que pueda parecerle, nos dice Lacan, el sujeto de la angustia nos devuelve, pues, al plano crucial que llamaré el mito de la ley moral. O sea que toda posición sana de la ley moral debería buscarse en el sentido de una autonomía del sujeto. Y más adelante habla de lo real. Lo real remite al sujeto a la huella. O sea, esto que les decía de la marca del otro, no es sin el otro que un sujeto intentará buscar esa huella, borrarla para constituir su propio lugar, restarse del campo del otro y constituirse como sujeto, ¿no? Donde el otro no tiene todo el saber, no deposita, no tiene todo el saber, entonces hay un sinsentido, es decir, el otro no sabe todo de uno, y es a partir de esa huella, ¿no? Pero al mismo tiempo produce la abolición del sujeto. El sujeto tiene que sustraerse para nacer como sujeto deseante, y acá, bueno, Lacan va a hablar de lo que es esto dentro del seminario 10, la angustia. No hay sujeto sino por el significante, por el paso al significante, ¿no? S1, S2, un otro primordial, S1, un S2 que corre, o sea, de ese significante primordial, se separa entre medio el hueco, el deseo. Para terminar voy a hablar nuevamente de las ventanas, mirar más allá del marco de la ventana, o sea, para ir en busca de otras ventanas posibles.
yo soy un poco optimista, ¿no? Con esta última escena donde Magdalena intenta como paliar ese dolor generado, sabe que le generó ese dolor, ¿no? En esta venda que tapa la huella, la marca de ese amor. No fatal porque no murió, pero bueno, fatal para este sujeto, ¿no? Donde se sintió despreciado. Y nuevamente la interdicción de la ley, ¿no? Una madre que prohíbe, que le corre la mano, ¿no? Que como que le está diciendo, espero que mi hijo tenga otro tipo de amor, no este amor donde se intentó matar, ¿no? Pero como les decía, pasar a la posición deseante de ella, hay una escena donde también me parece mágica porque ella mira desde la ventana de la casa de él, su ventana, su casa, ¿no? Y ahí es como que aparece, podemos pensar el duelo, que también es constitutivo en el sujeto, el duelo que marca la pérdida, que marca el deseo, donde ella, ante el llanto, ante la angustia, ve a Tomé como abrazándola, ¿no? Como que ahí se dio cuenta que el amor sí existía, podemos pensar. Entonces esperemos que de este no amarás pasemos a un sí, se puede amar en un vínculo más sano, o sea, donde se pueda dar apertura a otros marcos, ¿no? A otros marcos posibles para salir de la propia ventana, del propio narcisismo y habilitarnos a tener una vida más armónica con nosotros circundantes, ¿no? Bueno, acá se Yo quiero preguntar algo. Hay una escena muy fuerte donde la madre le dice que un dolor se puede correr o cambiar por otro dolor. Y entonces él se autoagrede en la mano. Ay, con la tijera. Es una escena muy fuerte. Sí. Y bueno, ¿qué piensan? Ustedes no la han mencionado ninguno de los dos. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se interpreta? Que un dolor puede ser suplantado por otro Claro, dolor, exacto, digamos. sí, lo que le dice la madre. Claro, efectivamente, eso nos lleva al campo siempre de la represión y de alguna manera justamente de cómo, esto que hablábamos antes, que yo dije, es lo mismo que decir, bueno, en definitiva, hay tantas mujeres, ¿no? Si algo suscita en vos, te saca del centro en el que estás metido ahora, que es una inercia, por supuesto, y que como toda inercia es irracional, es imposible de parar. Si eso pudiera ser sustituido, si pudiera ser cambiado por otro, bueno, allí estaría la cura. Un poco como lo que dice Ambrose Bierce, ¿no? Ambrose Bierce irónicamente dice que alejarse del objeto amoroso, digamos, podría ser una cura para el enamorado, ¿no? Y esto es lo mismo, digamos, ¿no? Cambiar un dolor por otro es